Buenos días para todos. Nuestro grupo está conformado por mi compañera Kelly Portilla, Neferosiris Maldonado, Natalia Velasco y quien les habla, Leslie Alexandra. A nosotros nos correspondió el libro tercero, donde este se caracteriza como los procesos. Título primero: Procesos especiales. En primera instancia encontramos las siguientes diferencias, donde todas hicimos un paralelo del código actual del procedimiento laboral y en base a la reforma de este código. Encontramos primeramente el traslado de la demanda, que se encuentra evidenciado en el artículo 248 en la reforma, que nos comenta: admitida la demanda, el juez deberá integrar la litis con quienes advierta necesario hacerlo y ordenará correr traslado de ella al demandado o a los demandados o a los integrados, al agente del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, si fuere el caso, por un término común de 10 días. Y en el actual Código del Procedimiento Laboral lo encontramos el traslado de la demanda en el artículo 74, donde nos dice: admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al agente del Ministerio Público, si fuere el caso, por un término común de 10 días, traslado que se hará entregado copia del libelo a los demandados. Por otra parte, encontramos en la reforma la demanda de reconvención, que se encuentra evidenciada en el artículo 249 y nos dice: el demandado, al contestar la demanda, podrá proponer la reconvención siempre que el juez sea competente para conocer de esta o sea admisible la prórroga de competencia. En caso de alterarse la competencia, deberá remitir el proceso al juez competente, quien continuará el trámite a partir del estudio de admisibilidad de la demanda de reconvención. Por otra parte, encontramos el artículo 75, donde este se caracteriza como la demanda de reconvención en el actual código. Y este nos comenta: el demandado, al contestar la demanda, podrá proponer la reconvención siempre que el juez sea competente para conocer de esta o sea admisible la prórroga de jurisdicción. En la reforma de este código encontramos en el artículo 250 la forma y contenido de la demanda de reconvención, y esta nos dice: la demanda de reconvención se formulará en escrito separado de la contestación. Deberá contener los mismos requisitos de la demanda principal y remitirse copia con todos sus anexos a las partes intervinientes a través del juzgado una vez fuere admitida. De ella se dará traslado común por el mismo término de la demanda inicial al reconvenido, al agente del Ministerio Público e integrados a la litis, privilegiando el uso de las tecnologías, y allí en adelante se sustanciará bajo un mismo trámite y se decidirá en una misma sentencia. Artículo 76 del actual código. Encontramos la forma y contenido de la demanda de reconvención, y esta nos comenta: la reconvención se formulará en escrito separado de la contestación, como lo comentaba anteriormente, y deberá contener los mismos requisitos de la demanda principal. De ella se dará traslado común por 3 días al reconvenido y al agente del Ministerio Público, en su caso, y de allí en adelante se sustanciará bajo una misma cuerda, se decidirá en una misma sentencia. El artículo 251 en la reforma encontramos: contestada la demanda principal y la de reconvención, si la hubiere, o cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente o virtualmente, con o sin apoderado, a audiencia pública, que será dirigida por el juez previo el examen completo del expediente. Y en el artículo 77 del actual Código del Procedimiento Laboral nos comenta: contestada la demanda principal y la de reconvención, si la hubiere, o cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente, con o sin apoderado, a audiencia pública. Estas son las diferencias que hemos podido evidenciar respecto a estos primeros temas. Por otra parte, encontramos el artículo 252, donde en la reforma se caracteriza como la audiencia de trámite y juzgamiento. Y este nos comenta: en el día y hora señalados, el juez practicará las pruebas, dirigirá las interpelaciones o interrogaciones de las partes y oirá las alegaciones de estas. Los testigos serán interrogados separadamente, de modo que no se enteren del dicho de los demás.
Por otra parte, en el actual Código del Procedimiento Laboral, en el artículo 80, encontramos el artículo que nos dice lo siguiente. Audiencia de trámite o de prueba, así se caracteriza en este caso. En el día y hora señalados, el juez practicará las pruebas, dirigirá las interpelaciones o interrogaciones de las partes y oirá las alegaciones de estas. Los testigos serán interrogados separadamente, de modo que no se enteren del dicho de los demás. Si resultara indispensable un nuevo señalamiento de audiencia, se hará lo posible para el día o los días inmediatamente siguientes. Por otra parte, encontramos que la sentencia anticipada se evidencia en el artículo 253 de la reforma del Código de Procedimiento Laboral y este nos comenta: el juez deberá dictar sentencia anticipada total o parcial antes de la audiencia inicial en los siguientes eventos. Primero, cuando se trate de asuntos de puro derecho que no requieran la práctica de pruebas diferentes a las allegadas con la demanda y su contestación. Cuando en la demanda y en su contestación únicamente se hayan solicitado pruebas documentales y sobre estas no se hayan alegado tacha o desconocimiento. Ese es el segundo punto importante. Tercer punto, cuando el demandado se allane a las pretensiones de la demanda en los términos del artículo 71 de este código. Cuarto, cuando se encuentre probada la cosa juzgada, conciliación, transacción, falta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. Y quinto, cuando cualquiera de las partes o sus apoderados lo soliciten, siempre que se verifiquen alguna de las causales establecidas en los numerales anteriores. En esta sentencia anticipada en el actual Código del Procedimiento Laboral no se encuentra estipulado en ningún artículo, ya que este artículo como tal se encuentra en el Código General del Proceso en el artículo 278, esta sentencia anticipada, pero en el Código de Procedimiento Laboral no lo logramos evidenciar. El trámite de segunda instancia lo evidenciamos en el artículo 255 de la reforma de este Código de Procedimiento Laboral, donde se caracteriza como los casos en que el superior puede ordenar y practicar pruebas. Este nos comenta lo siguiente: las partes no podrán solicitar al superior la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera instancia, cuando en la primera instancia, y sin culpa de la parte interesada, se hubieran dejado de practicar pruebas que fueron decretadas. Podrá el superior, a petición de parte, ordenar su práctica y decretar de oficio las demás pruebas que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta. Si en la audiencia no fuere posible practicar todas las pruebas, citará para una nueva con ese fin, que deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes. En el actual Código del Procedimiento Laboral, estos casos se encuentran estipulados en el artículo 83, donde nos comenta prácticamente lo mismo a la reforma. Por otra parte, encontramos en el artículo 256 de la reforma de este código que se caracteriza la consideración de pruebas pedidas en tiempo. Y este nos comenta en la reforma: las pruebas pedidas en tiempo no allegadas oportunamente en primera instancia deberán ser consideradas por el superior cuando lleguen a su estudio por apelación o consulta, previo traslado a las partes. Y en el código actual lo evidenciamos en el artículo 84, pero con una caracterización diferente que dice consideración de pruebas agregadas inoportunamente, y este nos comenta: las pruebas pedidas en tiempo en la primera instancia, practicadas o agregadas inoportunamente, servirán para ser consideradas por el superior cuando los autos lleguen a su estudio por apelación o consulta. En el artículo 257 de la reforma nos comenta algo muy importante y nos dice: se tramitarán por el procedimiento especial previsto en este código los asuntos relativos a estabilidad laboral reforzada consagrada en las leyes sustantivas, así como en el proceso de acoso laboral, sin que se entienda una enunciación restrictiva o taxativa. Primero, los de fuero de maternidad, que incluyen al cónyuge, pareja, compañero permanente cuando no tengan un empleo formal. Segundo, los del fuero por situación de discapacidad. Tercero, los del fuero por prepensionado. Cuarto, acoso laboral. Quinto, permisos de menores. Sexto, declaratoria de legalidad y ilegalidad del cese de actividades. Séptimo, cancelación de personería jurídica de sindicato. El Código de Procedimiento Laboral,
en cuanto al proceso ejecutivo, en el artículo 100 nos menciona la procedencia de la ejecución, el cual nos dice que será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo. En cuanto al nuevo Código de Reforma, respecto a los procesos ejecutivos, en el artículo 258 nos expresa que prestan mérito ejecutivo ante la jurisdicción de trabajo los actos proferidos por las entidades administradoras del sistema de la seguridad social integral encargadas del recaudo, las cuales declaren la obligación de pagar cuotas o cotizaciones que se les adeuden una vez agotado el procedimiento interno ante la respectiva entidad. Es decir, la diferencia en sí que veo es que en el procedimiento laboral habla o lo define de una manera general y en cambio en la reforma lo puntualiza en cuanto a la seguridad social. Otro artículo que evidencié fue el 110, el cual nos habla del juez competente a las ejecuciones promovidas por el Instituto de Seguros Sociales. Nos habla de que conocerán los jueces laborales del circuito el domicilio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales o de la caja seccional del mismo que hubiere proferido la resolución correspondiente y de acuerdo con las reglas generales sobre la competencia por razón o cuantía. En el nuevo código, en la reforma, el artículo 259 nos habla de que aquí conocerán los jueces del trabajo de domicilio del demandado, teniendo en cuenta las reglas generales sobre competencia por razón de la cuantía. En medidas cautelares, embargo y secuestro, tanto en el Código de Procedimiento del Trabajo como en el Código Procesal en su reforma, nos expresa de que el juez es el encargado de decretar inmediatamente el embargo y secuestro de los bienes muebles o el mero embargo de inmuebles del deudor. Buenos días, seguimos con el capítulo 5, arbitramiento. En el Código del Procedimiento Laboral no se encuentra, pero está en el Código Sustantivo de Trabajo, modificado el artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Decreto Ley 2351 de 1965, donde encontramos literales A, B y C. Capítulo 6. Procesos especiales. Sí está en el Código Procesal del Trabajo, que nos habla de la demanda ejecutiva y medidas preventivas, y en la reforma como la cancelación de personerías, disolución y liquidación de sindicatos. El capítulo 7, aspectos varios. En la reforma solo tiene el título, pero no está la descripción como tal del tema. En el Código del Procedimiento Laboral no se evidencia, no se encuentra. Las medidas cautelares, dentro de la reforma tampoco se encuentra una descripción del tema, y en el Código de Procedimiento Laboral tampoco se encuentra. En el nuevo Código de la Reforma, el artículo 260 nos habla del título ejecutivo, que es lo mismo que nos expresa el artículo 100 al hablar de procedencias de la ejecución, donde se pueden demandar ejecutivamente el cumplimiento de las obligaciones expresas originadas en una relación de trabajo. Respecto a derechos de terceros, en los dos códigos nos expresa lo mismo, así como también en la notificación, donde nos dice que las providencias que se dicten en el curso de este proceso se notificarán por estados. Y respecto al proceso monitorio, solo se encuentra en el nuevo código en la reforma. El doctor Colmenares incorpora al mundo procesal colombiano este proceso monitorio con el Código General del Proceso, el cual adopta el Código Procesal del Trabajo. De la siguiente manera, el que nos dice el proceso monitorio del trabajo y la seguridad social. Artículo 279. Quien pretenda el pago de una obligación en dinero determinada y exigible, originada en una relación de trabajo cualquiera que sea su naturaleza o en la seguridad social, cuya cuantía no puede exceder de los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se podrá promover el proceso monitorio con sujeción a las disposiciones contenidas en el presente capítulo. Eso es lo que hace particular el proceso monitorio.